Buenos días a cada uno, mis amados hermanos. El reino es de los valientes, ¿no? Hoy los felicito porque a pesar del frío, a pesar de que muchas veces tenemos tanto que hacer, ¿verdad? Pero hoy hemos apartado este tiempo para poder venir a la casa del Señor y alabarle y adorarle con todo nuestro corazón. Quiero invitarles a ponerse de pie y que abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 95. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos, cantemos con alegría, alabemos a nuestro Dios, Él nos salva y nos protege. Vayamos a darle gracias, cantémosle himnos de alabanza. Nuestro Dios es poderoso. Es el Rey de todos los dioses. Nuestro Dios tiene en sus manos lo más profundo de la tierra. Suyas son las montañas más altas, suyos son el mar y la tierra, pues Él mismo los creó. Vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado. Si hoy escuchamos su voz, no seamos tercos, como cuando nos rebelamos en el desierto cerca de Masá. Dios dice en aquella ocasión: sus antepasados me pusieron a prueba, a pesar de que vieron lo que hice. Durante 40 años estuve muy enojado contra ellos, y al fin les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso, ya enojado, decidí: no voy a permitir entrar en la tierra prometida, donde les había hecho descansar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que tenemos de ser llamados tus hijos, también de podernos congregar acá, Señor, en este espacio y poder alabar y exaltar tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, porque a pesar de las circunstancias que hayamos vivido durante el año 2021, Señor, estamos por culminarlo, y ha sido con tu bendición, ha sido por tu gracia, por tu bondad y tu misericordia. Hoy, Señor, queremos agradecerte porque has guardado la vida de cada uno de nosotros, porque has guardado en general a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, a tus escogidos, Señor eterno, y también has recogido algunos han partido, Señor, pero ha sido tu santa voluntad. Ayúdanos, Padre eterno, a permanecer firmes, Señor, que no retrocedamos, que no demos pasos para atrás, Señor, sino que sigamos avanzando, que nada nos detenga, sino que podamos, Padre eterno, seguir creyendo, Señor, en tus promesas para poder seguir avanzando. Te agradecemos en esta mañana por cada uno de los que ya están acá, por aquellos que se congregan desde sus hogares. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, este servicio, esta reunión, con gratitud, Padre eterno, y te pedimos que recibas como un olor fragante nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Con mi alma, pues que ya me fui con él, pues
quiero invitarle a que pueda voltearse y que en la distancia pueda saludar al hermano que está detrás de usted, darle la bienvenida. Nos gozamos y nos alegramos en esta mañana, reuniéndonos acá y cantando al Señor. Estamos necesitados del Espíritu Santo de Dios y creo que es el anhelo de cada uno de nosotros que poder recibir una visitación de la presencia del Señor y que Él venga y more en nuestros corazones. Quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos y que pueda entonar conmigo este canto y decirle al Espíritu de Dios: te necesito. Espíritu Santo,
vivir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Señor, quita todo velo de nuestros ojos y que podamos verte solamente a ti. Y aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte, Señor. Sí, Señor, eres grande, grande, grande en misericordia, grande en amor. Las edades lo serán, y aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte, Señor. Eres grande, Señor. Eres grande, Señor, y por todas las edades lo serán. En esta mañana, Señor, te agradecemos por tu presencia, por este bálsamo precioso, Señor, de tu presencia. Unge, Señor, cada vida, desde la cabeza hasta los pies, Señor, que todos, Padre eterno, podamos sentir tu presencia gloriosa, que nadie salga como entró, sino que podamos ser revestidos de tu presencia, Señor, que podamos buscarte, Padre eterno, aún al salir de acá, que no esperemos a cada domingo, a cada miércoles para leer tu palabra, para desempolvar la Biblia, que podamos, Padre eterno, buscarte de todo corazón, que sea avivada esa necesidad de ti en nuestras vidas, que volvamos, Señor, a esos tiempos de lectura, a esos tiempos de meditación, porque muchas veces perdemos el tiempo en otras cosas, Señor, en lugar de dedicarlo a ti, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos a ti y que nuestra familia lo pueda hacer juntamente con nosotros. Muchas gracias en esta mañana por todo lo que tú has hecho, Señor, y también estamos convencidos de que tú harás algo grande con nuestras vidas, que tú harás algo grande con Ministerio Renacer, que tú harás algo grande con tu iglesia. Bendice, Señor, la vida de nuestro pastor y utilízalo como un canal poderoso de bendición, que nuestros oídos espirituales y físicos estén abiertos para poder recibir tu palabra. Quita, Señor, todo espíritu de distracción que quiera robarnos la atención, que quiera venir a destruir, Señor, lo que tu Espíritu Santo quiere construir. Que sea atado todo espíritu de distracción y que podamos poner toda nuestra atención a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y en ese mismo espíritu de reverencia y de respeto vamos a recibir la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno verles, qué bueno que hayan hecho el esfuerzo de estar hoy con nosotros, y a pesar del frío, pero qué bueno verles, saludarles y tenerles aquí con nosotros. Por favor, hermanos, pongámonos de pie y vamos al Evangelio de Mateo capítulo 7.
Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Cuando lo tenga me puede dar un fuerte amén. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿De qué hombre se está hablando, hermanos? Del hombre prudente. Versículo 26. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu bondad. Señor, en esta mañana rogamos de tu dirección. Reconocemos que sin ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos, Señor, de ti, necesitamos de tu dirección. Prepara, Señor, nuestros corazones para escuchar tu palabra con alegría y con gozo, Señor. Ayúdanos y bendícenos en este tiempo, Padre de la gloria. Habla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes a tu mandato, a tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. Hoy les quisiera hablar sobre los constructores sabios y necios. Se menciona en el texto bíblico sobre el hombre prudente, pero también sobre el hombre insensato. El hombre sabio, cuando me refiero a hombre, me estoy refiriendo a hombre y mujer. El hombre sabio y el hombre necio. Y eso es lo que nos habla, hermanos, este texto que es muy conocido. Esta es una parábola, hermanos, es una historia que Jesús pronuncia al referirse a un constructor sabio y a un constructor necio, como desafío. Y es interesante, hermanos, porque ya aquí Jesús ya está concluyendo su sermón. Ahora la conclusión, hermanos, es importante, amén, en un mensaje. Es importante que entendamos todo el mensaje, pero la conclusión también creo yo que es de suma importancia. Y aquí está la conclusión entonces ilustrativa del Sermón del Monte. Y Jesús dice: por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Aquí el desafío, mis queridos hermanos, no solo es entonces entender la palabra, comprender la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. La debemos de poner en práctica. Es muy probable que estén presentes, quizá en secreto, algunos representantes de los dirigentes religiosos a quienes Jesús ya ha venido poniendo como un ejemplo negativo de quienes apartan al pueblo de la justicia de Dios para llevarlos a su propia hipocresía. Recordemos el capítulo 5 y versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Guardaos de hacer
justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues de limosna no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes, como hacen los hipócritas. Están dirigiendo a los líderes religiosos en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Probablemente, hermanos, todavía ya al final del sermón de Jesús, todavía hayan entonces líderes religiosos aquí. Puede, hermanos, que yo no sé, pero desde que iba al colegio, a mí me enseñaron levanta tu casa sobre la roca. Y desde que éramos niños recuerdo que cantábamos ese canto infantil, y hasta los ademanes nos sabemos algunos. Yo todavía me acuerdo de levanta tu casa sobre la roca. Pero realmente a veces este tipo de cancioncitas, diría yo, suaviza el duro contraste histórico que presenta la parábola. Jesús demanda una decisión entre él y los dirigentes religiosos. Entonces los oyentes tienen que decidir, hermanos, cuál camino van a seguir, si es el camino de Jesús o es el camino entonces de los religiosos. Ellos tenían que tomar una decisión, una cuestión, hermanos, a la que recurre una y otra vez. ¿Están conmigo o están contra mí? Para Jesús, en este caso, hermanos, no hay medias tintas, no existen los lados intermedios. O somos o no somos. ¿Están conmigo o están en contra de mí? Jesús pide entonces a quienes han oído las palabras del Sermón del Monte que las pongan en práctica, trazando una línea divisoria entre él y cualquier otro fundamento para la vida. Mis queridos hermanos, de nada nos sirve entonces si entendemos la palabra, si comprendemos la palabra del Señor, pero si nosotros no la ponemos en práctica. La palabra del Señor la tenemos que poner en práctica, la tenemos que vivir día con día, no simplemente, ¿cierto, hermanos? Tenemos una responsabilidad de estudiar, de meditar, de pensar, pero también, hermanos, es de suma importancia que nosotros la pongamos en práctica. La referencia, hermanos, a la inundación, como lo dije en un principio, es una metáfora, una característica judía. En un dicho, hermanos, tanaítico de principios del siglo II, se escribe lo siguiente: ¿a qué puede compararse un hombre de buenas obras, muy estudioso de la Torá? A alguien que primero pone piedras y después ladrillos, dice este dicho. Aunque una gran inundación se levante contra él, no se desplazará. Y el dicho de Jesús, hermanos, también refleja una referencia más específica en su entorno y al objetivo también de su crítica. En esta parábola, en esta historia que cuenta Jesús, demuestra, hermanos, su conocimiento sobre las técnicas de construcción del momento, lo cual puede reflejar su formación como carpintero en el negocio familiar. Capítulo 13, hermanos, siempre del Evangelio de Mateo. Capítulo 13, versículo 55, dice el texto: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es interesante. ¿No es este el hijo del carpintero? Aquí hay algo bien interesante, hermanos. La palabra carpintero en el griego es la palabra tectón. Ahora, esta palabra ha sido discutida, hermanos. Hay una discusión aquí del tectón, porque es como hoy que yo dijera: bueno, usted ha estudiado y usted es entonces ingeniero. La pregunta, creo yo, sería: ¿ingeniero en qué? ¿Correcto? Ingeniero en sistemas,
hay tantas ingenierías. Esta frase, hermano, esta palabra, el tectón, que se puede traducir también como carpintero, es muy amplio. Se creen, hermanos, de que Jesús sí se movía en el ámbito, como nosotros lo vemos, en el ámbito de la carpintería, ¿no? Trabajando con madera, pero que realmente su trabajo era más de un constructor. Y es muy interesante porque Jesús aquí hace referencia, hermanos, ¿a qué? A una construcción. No hace referencia a un trabajo de madera, por ejemplo, o algo que estuviera relacionado, sino que esto tiene que ver más con la construcción. En lugares desérticos también, hermanos, la madera, recuerden que escasea bastante. Por eso es de que se han llegado a estas conclusiones. Y Jesús, hermanos, ahora demuestra conocer las técnicas de construcción del momento. Jesús dice, como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Lo que está hablando aquí el texto, hermanos, es entonces de poder tener un fundamento sólido. ¿Dónde estamos nosotros construyendo nuestras casas? Si tenemos, hermanos, una base sólida, o somos como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. En el escenario, hermanos, entonces de este sermón, cerca del mar de Galilea, encuentra un marco natural para esta parábola. Las arenas, hermanos, aluviales que rodeaban el litoral se endurecían superficialmente durante los tórridos meses de verano. En el verano, hermanos, entonces la arena sí llegaba a ponerse un poco sólida y uno se podía confundir, mis queridos hermanos, porque sí llegaba a encontrar uno tierra sólida en el tiempo del verano. Pero es interesante, hermanos, porque debemos de ver o debemos de observar que un constructor sabio no se dejaría engañar con las condiciones superficiales. Un constructor sabio, hermanos, iba a buscar nuevamente una base sólida en donde poder construir. Por eso vuelvo a hacer referencia a que Jesús demuestra conocer las técnicas de construcción del momento. Esto es muy interesante. El constructor sabio, hermanos, cavaría entonces una zanja. Escuche bien esto, porque esto es lo que dicen, hermanos, los estudiosos, que se cavaría una zanja de hasta 3 metros de profundidad. 3 metros de profundidad. Es bastante, mis queridos hermanos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cómo se cava una zanja, pero eso es difícil, es complicado. Y ahora, hermanos, cavar 3 metros es también, o es más complicado. Hasta encontrar, hermanos, y este era el objetivo entonces del constructor, del que estaba cavando la zanja, era encontrar una roca de fondo y ahí entonces poner los cimientos de su casa. El objetivo, hermanos, era entonces encontrar roca, un lugar sólido donde él podía iniciar entonces a construir. Pero esto también, hermanos, nos llama a la reflexión, que no es fácil, mis queridos hermanos, muchas veces también encontrar, hermanos, un fundamento. Tenemos, hermanos, que trabajar entonces para que nuestra casa no esté en condiciones de superficie, porque lo que va a suceder es que en cualquier momento, si nuestra casa está en una superficie, se va a caer.
Cuando llegaran las lluvias invernales, hermanos, y el Jordán desaguara todo su caudal en el mar, desbordándose sus orillas, las casas construidas sobre la superficie de las arenas aluviales tendrían un fundamento inestable. Y en cualquier momento estas casas, hermanos, iban a caer. Quisiéramos que la vida fuera una línea horizontal, ¿verdad, mis queridos hermanos? Pero en la vida creo yo que nos tenemos que enfrentar muchas veces a situaciones difíciles. También hay momentos alegres. Es interesante porque tanto el hombre sabio como el hombre necio tienen que enfrentar las tempestades. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Adelante, mija. Y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Esto pasa entonces, mis queridos hermanos, con el hombre prudente. Ahora, hermanos, también con el hombre insensato. Es interesante porque descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con él ímpetu contra aquella casa. Ahora, hermanos, la diferencia es que una estaba fundada sobre la roca, la otra, hermanos, estaba fundada sobre la arena. Y dice el texto bíblico que fue grande su ruina. Fue grande su ruina. ¿En dónde está fundamentada, hermanos, nuestra casa? Soplarán vientos, vendrán ríos, desciende lluvia. La pregunta es: ¿en dónde está fundamentada nuestra casa? Es interesante porque lo hemos visto, hermanos, en el libro de Éxodo, cuando Moisés le pega a la roca, ¿se acuerdan? Y de ahí sale agua para que el pueblo pueda beber. Y después, hermanos, el apóstol Pablo toma esta referencia, refiriéndose siempre al libro de Éxodo y señalando a Jesús como la roca. En Jesús, hermanos, entonces tenemos nosotros que edificar. Sin embargo, vemos que las casas construidas entonces sobre la roca de fondo podrían soportar la inundación. Aquellas casas que estaban bien fundamentadas iban a soportar, hermanos, los desbordes del río Jordán, iban a soportar las tempestades, iban a soportar los tiempos difíciles, porque estas casas estaban bien fundamentadas. En unas excavaciones, hermanos, de 1970, en aquella región se encontró un manto de roca, de basalto, que al parecer había servido para cimentar un edificio en tiempos antiguos. Es interesante este descubrimiento porque se descubrió, hermanos, que había roca y que entonces ahí comenzaron un edificio. Los que oyeran, hermanos, el sermón del monte, entonces habrían entendido rápidamente el significado superficial de la parábola, puesto que comprendían perfectamente la necedad que suponía tomar el camino fácil y no construir sobre el lecho de roca.
hermanos, aquello que se construye fácil, aquello que se construye rápido, con regularidad también, se viene abajo rápido. Ahora, aquello que se construye, hermanos, ya hablamos de 3 metros, que había muchas veces que zanjear para encontrar roca. Es difícil, hay que trabajar, hay que ponerle esmero, pero hermanos, esto también tiene cosas positivas, porque la casa que está fundamentada sobre la roca no se va a caer. Tanto el insensato como el sabio tienen que enfrentar las lluvias, tienen que enfrentar las tempestades, tienen que enfrentar situaciones difíciles. Lo que nos debemos de preguntar es en dónde está fundamentada entonces nuestra casa. Vuelvo a repetirlo, aquello que se construye rápido, hermanos, aquello que es sencillo, muchas veces se derriba rápidamente, no tiene solidez. No es el camino fácil, hermanos. No es el camino fácil. Ya hemos visto que el camino del que quiere seguir la voluntad de Dios es difícil, es compleja. Hay un camino ancho, ¿no? Hay otro camino estrecho. Regularmente el hombre que no conoce a Dios se va por el camino más amplio, el camino fácil. Está el otro, hermanos, que es estrecho, que es difícil, que es complejo. ¿Sobre qué, hermanos, estamos entonces construyendo nuestra casa? ¿Sobre qué nos estamos fundamentando? Esto lleva, hermanos, de un trabajo, de conocer más de la palabra del Señor, de buscar la presencia del Señor, de poder trabajar, hermanos. Tenemos que trabajar en poder conocer más al Señor, de poder tener una relación con Él, de poderle conocer más a Él. Esto es serio, mis queridos hermanos, porque si no, en cualquier momento nuestra casa se derrumba. Si lo llevamos, hermanos, al plano físico, imagínense, hermanos, la inversión que usted puede hacer en una casa y que se pueda caer. No sé si me doy a entender cuánto se puede gastar. Hagamos cuentas, ¿no?, de un terreno, de la construcción, del material. Por muy sencilla que sea una casa, hermanos, son pérdidas de muchos cientos de quetzales, de miles de quetzales. Y aquí estamos hablando, hermanos, de algo mucho más allá. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de nuestras vidas. Y por lo tanto, debemos de estar entonces edificados sobre el hecho, hermanos, de la roca, que es Jesús. Cayeron las lluvias, crecieron, hermanos, los ríos, soplaron los vientos, azotaron, dice el texto, que azotaron aquella casa. Y la casa que estaba fundamentada sobre la arena, esta se derrumbó. Y grande, dice el texto, hermanos, y grande fue su ruina. Y grande fue su ruina. Pero podrían mirar más allá de la parábola y captar, hermanos, lo que Jesús quería decir. Estarían dispuestos a rechazar las arenas aparentemente seguras, pero superficiales del liderazgo de los escribas y de los fariseos, y optar por poner las palabras de Jesús como fundamento de sus vidas. Ellos tenían que tomar una decisión, si seguían a los religiosos de su tiempo o seguían a Jesús. Los dirigentes, hermanos religiosos, estaban entonces fomentando una justicia superficial, algo que no tenía fundamento, algo, hermanos, que es superficial, que ocultaba un fundamento inestable de hipocresía religiosa. Yo no sé si usted ha visto aquellos muebles, ¿no?, blandos. Necesitamos entonces, y es interesante,
Porque cuando uno va a los supermercados, hermanos, los estilos son bien bonitos. Lo de afuera es muy bonito. Usted puede comprar un mueble y a los meses, cuando usted ve, ya está todo pandeado, ¿no? Se rajó. Y es interesante, mis queridos hermanos, porque no es de buen material. Dios nos ayude entonces, hermanos, a construir sobre la roca. Con esto voy concluyendo. Su inestabilidad se manifestaría en la falta de respuestas a las necesidades más profundas de las personas. En esta parábola, hermanos, Jesús continúa ofreciendo una invitación a construir sobre la roca verdadera. Pero es un camino impopular, problemático incluso, puesto que quienes le siguen dejan atrás el cómodo camino que ofrecen los populares dirigentes religiosos. Pero la persona sabia muestra que ha considerado cuidadosamente las inestables arenas de las enseñanzas humanas y entiende que Jesús es la única verdad segura, hermanos, en la vida. Y esto es lo que nosotros debemos de entender. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica en sí. ¿Se da cuenta cómo está hablando el apóstol Pablo, hermanos? De que tiene que haber un ¿qué? Un fundamento. Ya sobre ese fundamento ya se edifica. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es ese fundamento, hermanos? El cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, escuche esto, mis queridos hermanos, el fuego la probará. El fuego la probará. La persona sabia, hermanos, piensa de antemano entonces en las tormentas y en los sacrificios verdaderos y construye su vida sobre la roca de las palabras de Jesús. ¿Estamos siendo obedientes a las palabras de Jesús? Estamos construyendo sobre la roca. Somos desobedientes, hermanos, a la palabra de Jesús. Estamos construyendo sobre la arena. Y hermanos, vuelvo a repetirlo, tanto el hombre sabio como el hombre necio van a llegar tempestades con ímpetu. Hermanos, van a llegar los ríos, van a llegar las tempestades. El apóstol Pablo dice que el fuego la probará. Nuestra fe, hermanos, nuestras vidas muchas veces van a ser probadas. Y conforme al tiempo se verá entonces sobre qué fundamento ha sido construida nuestra casa. Si sobre un fundamento humano o realmente sobre el fundamento que es Jesús, que es Cristo. Pero al hablar entonces de la enseñanza de Jesús, hablar del fundamento de Jesús, es poner entonces su palabra
en práctica. Hermanos, nosotros no tenemos que ver más allá entonces de nuestras narices. Tenemos que ver más allá. La persona sabia construye su vida en Jesús, al margen del clima cultural o religioso. Y así es, hermanos, como Jesús. Todavía nos falta una pequeña parte, pero así es como Jesús ya va concluyendo su mensaje sobre el Sermón del Monte. ¿Sobre qué está edificada entonces nuestra vida? Las tempestades vienen, las dificultades vienen. Que el Señor nos ayude a tener nuestras casas fundamentadas entonces sobre la roca. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Que tengan una excelente semana, mis queridos hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.